Hola gente, bienvenidos a iSquad, soy Johnny y el día hoy me acompaña la placa base del fabricante ASRock B650M Phantom Gaming Riptide. Sí, lo sé, es un nombre bastante largo y exótico y la verdad lo interesante de esta placa base es que es una de las más económicas en Colombia e incluso a nivel internacional compatible con los procesadores de la serie Ryzen 7000 o arquitectura Zen 4. Es importante mencionar que la arquitectura AMD Zen 4 vino acompañada de 4 tipos de chipsets. En su lanzamiento nos comentaron que en su día de lanzamiento íbamos a poder contar con 2 chipsets, el X670 y el X670E. Y posteriormente íbamos a tener estas placas que son las B650 y la B650E. En este caso, la que tenemos el día de hoy de ASRock es la más sencilla, digámoslo así, la de entrada de la arquitectura Zen 4, que es la B650. Y tiene pues la M porque es un formato micro ATX. Se preguntarán ustedes cuál es la diferencia entre esos 4 chipsets. Pues básicamente la diferencia es que los que tienen la letra E de Extreme, básicamente la diferencia va a ser la tecnología en el puerto de la tarjeta gráfica PCI Express 5.0 y una mayor cantidad de líneas de comunicación para las unidades de almacenamiento de estado sólido PCI Express 5.0 NVMe. En esta parte pues tendremos pues una pequeña descripción porque me parece importante mencionarlo. Las placas madre de entrada de generaciones anteriores muchas no incluían disipadores de calor. Y en este caso tenemos 3 disipadores. El primero en la zona de los VRM o la zona que entrega la energía a nuestro procesador, chipset y pues, tarjeta gráfica en este caso. Tendremos un segundo disipador de calor que está asociado al sistema de almacenamiento PCI Express 5.0 que lo incluye esta placa base. Y por último el chipset, la verdad me parece muy bien, es lo normal, digamos el chipset normal, pero estos dos por lo general en las placas de entrada de muchas arquitecturas no vienen incluidos. Me parece un punto positivo por parte de ASRock. Las placas base compatibles con los procesadores Ryzen 7000 se introduce el socket AM5 y que cambia la tecnología de conexión comparada con la generación anterior, ya que los pines que antes estaban instalados en el procesador pasan ahora a estar instalados sobre la placa base. Algo importante que hizo AMD en esta generación fue mantener el sistema de anclaje del socket anterior, esto con el fin de mantener la compatibilidad con muchos sistemas de enfriamiento y evitar un gasto adicional a los usuarios, un factor de ahorro importante ya que los primeros procesadores lanzados no tenían sistema de enfriamiento. El sistema de alimentación o VRM que acompaña la ASRock B650M se compone de 15 fases, cada una con una capacidad de 50 amperios, 12 exclusivas para el procesador, 2 para el chipset y una para la tarjeta gráfica integrada dentro del procesador. Esta placa está diseñada para soportar el procesador más poderoso a la fecha de AMD, que es el Ryzen 9 7950X, y los que lance en el futuro la compañía hasta finalizar el 2025. La tecnología de memoria RAM que acompaña la arquitectura AM5 es de tipo DDR5 y aunque están disminuyendo su precio en el mercado y una mayor disponibilidad en tiendas, siguen siendo más costosas que las DDR4. La ASRock B650M Phantom Gaming Riptide incluye 4 ranuras de expansión con la posibilidad de instalar máximo 128 GB y con unas velocidades de lectura y escritura máxima hasta 6200 MB. También compatible con la tecnología de perfiles XMP y AMD Expo. En el apartado de almacenamiento se incluyen 2 puertos con tecnología PCI Express NVMe, el más cercano al procesador con tecnología de transferencia de 5.0 y el segundo puerto con tecnología 4.0. El primero incluye un disipador de calor pasivo. Por otra parte se incluyen 4 puertos SATA 3.0 y siento que estos puertos han perdido participación en el mundo del PC. Cada vez más se populariza el uso de unidades de estado sólido instaladas sobre la placa base. En la zona de los puertos de expansión PCI Express que trae la B650M de ASRock trae 2 en versión 4.0, el principal con 16 líneas de comunicación equipado con refuerzo metálico, mientras que el segundo en la parte inferior apenas tendrá 4 líneas sin refuerzo metálico. En la parte central se encuentran 2 puertos adicionales con tecnología PCI Express 3.0 con una línea de comunicación. ¿Y qué sería una placa madre gamer sin conectores para lucecitas o dispositivos de este tipo? La ASRock B650 Phantom Gaming incluye 4 puertos, uno de tipo RGB y 3 de ARGB para luces direccionables. Pasamos a la zona posterior de la
placa base y los puertos de conexión que ven escritos en pantalla. Es relevante indicar que se incluye un puerto exclusivo USB y un botón para actualizar el BIOS de la placa base. En el apartado de audio se incluye el chip Realtek ALC897 con capacidad de 7.1 canales de audio, pero los conectores que incluye la placa, que son 3, no es suficiente para disfrutar tal capacidad. Tampoco se incluye salida de audio óptico. Ya basta de tanta descripción técnica, vamos a probar la placa base con un ensamble y hacer un par de pruebas. Empezamos con el procesador Ryzen 5 7600X, un kit de memorias de Corsair Huygens 32 GB DDR5 a 5600 MT por segundo. El sistema de refrigeración a cargo de Noctua NH-U12S, y como les comentaba, si es compatible con AM4, es bastante probable que funcione con AM5. En este caso resultó favorable la compatibilidad y preciso para este ensamble. El almacenamiento a cargo de 1 TB de Patriot, unidad de almacenamiento de estado sólido, que hace poco le hicimos la reseña. Te dejaremos el enlace para que veas el video. Y el gabinete a cargo de nuestros amigos de Cooler Master, el CMP320 Micro ATX, muy elegante y acorde a este ensamble. Realizamos la instalación limpia del sistema operativo Windows 11 con las últimas actualizaciones y luego probamos el rendimiento con el CPU-Z, verificando la potencia mono y multinúcleo del sistema. En el video de hoy no vamos a mostrar muchas pruebas de rendimiento de programa por programa, ya que hay bastante material respecto del Ryzen 5 7600X en diversas plataformas. Lo importante es que la placa y el sistema nos funcionó muy bien, así que vamos a las conclusiones. Bueno amigos, llegamos a la parte final con el video de las conclusiones de la placa base ASRock B650 Phantom Gaming Riptide, pero primero agradecer efectivamente a ASRock, Patriot y Cooler Master por el préstamo de las piezas, placa base, unidad de almacenamiento y gabinete. Importante, empecemos con los pros de esta placa base, y siento que el pro número uno va a ser el tema de la conectividad y en la parte de energía. Tenemos 15 fases de poder, 12 dedicadas al procesador, bueno 13 indicando la tarjeta gráfica integrada que tienen los procesadores de la serie Ryzen 7000, 12 fases directamente para el procesador y la conectividad de unidad de almacenamiento PCI Express 5.0 de unidad de estado sólido incluida para, digámoslo así, explotarlo a futuro. En este momento las unidades de almacenamiento de estado sólido PCI Express 5.0 NVMe no son tan comerciales, son muy costosas y requieren un sistema de enfriamiento obligatorio. En este momento, pues digamos que no es tan relevante, pero a futuro puede ser una característica que podamos explotar. Sobre todo las personas que trabajan con archivos grandes en tamaño y podamos explotar dicha tecnología. Habiendo dicho esto, otro pro que encuentro de la placa base es el tema de la longevidad y el soporte que da ASRock. Esto lo hablo a opinión personal porque he vivido con varios o he probado varios productos de ASRock donde he tenido la facilidad de actualizar el BIOS, utilizar procesadores de mejor rendimiento, y esto es una característica que hay que nombrar y yo siento como usuario que me representa muy bien, porque si ustedes se fijan en el primer video que hicimos en este canal, se trataba de una placa base ASRock X370 Gaming Fatality, algo así. Y esa placa base, pues a día de hoy la sigue utilizando un buen amigo mío, quien se la vendí y me dijo: me enamoré de esa placa base, por favor véndemela. Lo que hice fue actualizar el BIOS y esa persona está utilizando con un procesador de la serie 5000. Y esa fue una de las primeras placas que lanzó ASRock. En este caso pasa algo parecido, tenemos la placa de entrada de la arquitectura AMD Ryzen de la serie 7000 y tenemos todas las bondades. Vamos con los puntos negativos de la placa base, y siento que en el tema de la negatividad, o digamos por mejorar, es el tema del precio. La arquitectura es un poco costosa de implementar, teniendo en cuenta que tendremos un socket nuevo que es el AM5, tenemos memorias DDR5 que son un poco más costosas que las DDR4 y tenemos también los procesadores que son ligeramente más costosos comparados con la arquitectura inmediatamente anterior. Para aquella persona que se pregunta si vale la pena no hacer el salto generacional, la diferencia en rendimiento, por ejemplo, del Ryzen 5 7600X contra el 5600X es de un 15 a un 30%, depende de la aplicación, componentes y prácticamente varios factores, pero siento que es una diferencia que vale la pena, sobre todo para los usuarios que van a ensamblar su computadora de primera mano. Entonces, pro sería ese tema. Y como contra tendría dos cuestiones con ASRock. La primera es el tema del audio. Muy chévere que hayan incluido un sistema de audio 7.1 canales, pero no incluye los conectores para poder explotar esta tecnología. Y siento otro punto aparte también por el tema del audio óptico.
tanto que se ha vuelto, pues digámoslo así, un poco más importante para los usuarios o relevante porque ya vende muchas barras de sonido con el puerto óptico y podemos explotar el audio óptico, que también es bienvenido. Otro punto negativo es la distribución de los puertos PCI Express sobre la placa base. Siempre sabemos que cuando instalamos una placa de video dedicada en el puerto principal, el metálico, el que viene reforzado, siempre van a utilizar dos ranuras de expansión, entonces va a quedar inutilizado el puerto al lado de esa placa. Entonces, por favor, reorganizarlo, me gustaría que lo hicieran. Y ya, pues siento que esos son como los pros y contras. A modo personal siento que es una placa base de entrada, no es una arquitectura económica. ¿Recomendaría o no esta placa base o arquitectura? Sí, solamente si eres una persona que es consciente que en este momento del mercado es una arquitectura un poco más costosa comparada con otras opciones que hay en el mercado. Y siento que de cara al futuro podemos hacer una actualización bastante interesante en cuanto a nivel de procesador, actualizando el pequeño programita llamado BIOS y luego poner un procesador de mejores prestaciones. Esto va más orientado a aquella persona que es consciente de esto y que a futuro quiere hacer ese reemplazo. En este momento la compañía, la competencia, que es Intel, lastimosamente para la nueva generación que viene de procesadores de la 14ª generación, obligatoriamente tendremos que comprar una nueva placa base. Y dependiendo si fuiste por memoria DDR4 en la generación anterior, ya obligatoriamente será DDR5, haciendo otro gasto adicional. Entonces sería procesador, placa base y memoria. Con AMD ya estaría listo. Incluso en este momento ASRock ya lanzó las placas bases con BIOS actualizadas para poder utilizar los procesadores Ryzen de la tecnología 3D V-Cache, estos que tienen una cantidad absurda de memoria caché y que les ayuda mucho en rendimiento a los videojuegos. Bueno amigos, eso era todo. Tenía que comentar de esta placa base ASRock B650 Phantom Gaming Riptide. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario, puedes hacerlo en el cuadro de nuestra descripción. Si tienes alguna persona que le guste este tema de la tecnología o que vaya a comprar una placa de estas y no sepa si vale la pena o no, por favor compártele el video, dale un like si te gusta este contenido y nos vemos en un próximo video. Chao.